Hola, 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 bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid FEM. Y hoy vamos a hablar del negocio de la restauración. Ya hemos visto en otros vídeos cómo el Real Madrid busca nuevas líneas de ingresos que no dependan del día de partido. Hemos visto el parking del Bernabéu, hemos visto cafeterías y Y ahora vamos a otra clase de negocio dentro de la restauración, que son los restaurantes. Vamos a verlo. El Real Madrid se ha asociado con Joël Robuchon para crear sus conceptos temáticos de restaurantes. Robuchon cuenta con 26 restaurantes en el mundo y 28 estrellas Michelin. Es famoso por la sencillez de su cocina. Su plato más famoso es el puré de patatas de solo 4 ingredientes: mantequilla, sal, leche y patatas. Bueno, el Real Madrid va a utilizar dos conceptos. El primer concepto se va a llamar uno, así, tal cual, y es un concepto más informal y del que no he encontrado apenas información porque se está trabajando en él mientras se impulsa el lanzamiento de Myth, que es el otro concepto, un concepto más lujoso. La empresa dedicada a realizar la labor de identidad corporativa es Interbrand. Las imágenes que vais a ver son todas sacadas de esa empresa, de Interbrand, ¿vale? ¿Y dónde se van a abrir? Pues según Miguel Queipo de Llano, de la web Soy Madridista, uno estará en Brooklyn, en el número 120 de la Quinta Avenida de Nueva York, justo en la acera de enfrente de la flagship de otro icono español, Zara. Su apertura estará prevista para el primer trimestre de 2023. En el momento en que estamos haciendo este vídeo estamos a mediados de febrero. Yo no he encontrado más noticias acerca de esta apertura, pero bueno, si es primer trimestre, quiere decir que todavía queda algo más de un mes para noticias de lanzamiento. A finales de 2023 está previsto tener operativos dos, este y un segundo local que lo más probable es que sea el que esté localizado dentro del propio estadio, aunque no he encontrado confirmación acerca de este punto, ¿vale? Bueno, vamos a adentrarnos un poquito más en el concepto de restaurante que sí que conocemos, ¿vale? Tener en cuenta que lo que hemos hablado, que Joel Robuchon es con quien se asocia el Real Madrid. Es decir, los dos conceptos de restaurante van a estar unidos con Robuchon. Bueno, el concepto de myth, que quiere decir mito en castellano, es una experiencia gastronómica única inspirada en los valores y filosofía de uno de los mayores equipos de fútbol del mundo. Os leo textualmente, ¿eh? Nace para acercar la experiencia del club a través de la gastronomía a distintas audiencias y en ciudades emblemáticas del mundo. La cultura culinaria mediterránea inspira una oferta cosmopolita adaptada a gustos locales. ¿Vale? Esto es, digamos que la inspiración para crear el negocio, ¿vale? O la línea filosófica o la línea de negocio de, de la asociación entre Real Madrid y Rootson. Lógicamente va a ser un restaurante temático, ¿vale? Bueno, a la hora de construir, esto viene de la empresa Interbrand, que es la que os he comentado, que es la que da la identidad corporativa, ¿vale? Entonces nos explica Interbrand. A la hora de construir la nueva marca Myth, se desarrolló un logotipo que se inspira en las formas del escudo del club, partiendo de la M circunscrita en el mismo. Partiendo de dicha inicial, se desarrollaron el resto de las de letras del wordmark, creando una identidad llena de personalidad única y rotunda. Los colores también derivan del escudo del club. Así se utiliza el blanco y el negro como colores principales en las comunicaciones, el dorado para elementos de resalte y por último el azul,
de uso exclusivo en mobiliario e interiorismo. Los jugadores van a ser representados como leyendas, como dioses. La M del escudo del Real Madrid en el logo, los colores blancos, negros y dorados, la decoración tipo graffiti con emblemas de club y hasta la disposición de las mesas. El espacio interior se inspira en el lugar donde los guerreros celebran sus victorias. Y, lógicamente, si es un restaurante, hay una oferta gastronómica, esa oferta va a responder a aspectos estratégicos inspirados en la marca Real Madrid. ¿Vale? Todas estas fotos son conceptuales, lógicamente, bueno, excepto la de la marca Myth, que eso es oficial. Los demás son conceptos, ya digo. Es oficial, de hecho, esta de la puerta de Myth viene en el memorándum de presupuestos del Real Madrid de esta misma temporada. Así que, bueno, son conceptuales, pero oficiales, ¿vale? Para que nos entendamos. Como veis, por ejemplo, las imágenes que hemos hablado, ¿no? De jugadores representados como dioses. Y lo que podría ser un interior de uno de los restaurantes. En fin, quería presentaros esto. No hay mucha más información, nada más que lo que os he dado, ¿vale? Quedaros fundamentalmente con las pinceladas de que es Interbrand la que ejecuta la identidad corporativa, que es Rousson, una marca de restaurantes muy extendidos por el mundo, eh, bastante prestigioso, o una línea prestigiosa en el mundo del restaurante. Ya hemos dicho que tiene 28 estrellas Michelin a día de hoy, y que es una línea independiente del tema de cafeterías que ya hablamos en su momento. Eh, Entiendo o quiero entender que efectivamente uno de estos dos restaurantes del que se está hablando estará dentro de lo que es el nuevo estadio Santiago Bernabéu. Y el otro, pues, bueno, lo que os he comentado, parece que va a estar en Brooklyn y la apertura va a ser mm, cercana en el tiempo. Esto no es lo último que nos queda. Nos quedan algunas cosas más y algunas, ya veréis, bastante sorprendentes. Pero, como ya decía Michael en la historia interminable, eso se contará a su debido momento. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención. Si te ha gustado el contenido, dale like, no te olvides de suscribirte al canal y a la Madrid.